Bueno, pues lo hemos dicho al comienzo a algunos hermanos, así en forma más personal, pero feliz año nuevo a todos. Hay algunos hermanos que no nos veíamos desde el año pasado, pero bueno, gracias a Dios que nos permite comenzar este año o este primer domingo de año juntos en su presencia, delante del Señor. Quizás sea bueno apagar esta línea, la número 1, ¿vale? Y así se ve mejor la pantalla. Y bueno, pues como es un nuevo año, pues tenemos ahí en la pantalla esta postal, ¿vale? O esta diapositiva, feliz año nuevo, feliz 2026 y este año nuevo, vida nueva. ¿Lo han escuchado ya? Un montón de veces, ¿verdad? Solo llevamos 4 días y seguramente en más de una ocasión ya hemos dicho año nuevo, vida nueva. Bueno, pues me gustaría tener una lectura y un momento de oración. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 y versos 9 y 10. Dice la palabra del Señor: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Hay propósito más hermoso para comenzar este año que las cosas que acabamos de leer? Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos, Padre, por este nuevo día, este nuevo domingo, también este nuevo año, Señor, en el cual hemos entrado, aunque sea en el calendario humano, pero sabemos, Señor, que es una nueva etapa en nuestras vidas. Gracias porque tu misericordia nos ha acompañado hasta ahora y te pedimos, Señor, que tú sigas con nosotros, Señor, en todos estos días, en todo este tiempo. Señor, gracias por congregarnos, gracias por reunirnos, gracias por los hermanos presentes, por aquellos que no pueden venir y que se conectan a través del Zoom. Consuela a los que están enfermos y fortalécelos, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta mañana que la mente y el corazón esté centrado en tu palabra y que ese buen deseo de escucharte y escuchar hablar en el corazón pueda ser cumplido. Todo te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues aquí lo dice la pantalla. Año nuevo y vida nueva. Y normalmente solemos utilizar el año nuevo como una nueva oportunidad. ¿Qué significa esto? Bueno, pues posiblemente dice, ahora que está aquí empezando el año, ahora me voy a proponer, por ejemplo, cambiar de trabajo, comenzar el régimen que tenía que hacerlo y no lo he hecho, me voy a preocupar mejor de los estudios, me voy a preocupar de cuidar a mi familia, y así cada uno de nosotros, o muchas personas, como comienza el año, intenta comenzar con nuevos proyectos, con nuevas ideas. A partir de ahora voy a hacer esto. ¿Y saben lo que les digo? Que eso es bueno. Por lo menos en un sentido es bueno, porque significa que hay hasta cierto punto salud emocional. Tenemos ganas de hacer cosas y de rectificar cosas en nuestras vidas. Ahora bien, la pregunta es, esto es en nuestra vida cotidiana, en relación con la familia, con el trabajo, con nuestras emociones, con nuestros compañeros, etcétera, etcétera. Pero, ¿y respecto a la vida cristiana? ¿Y respecto a nuestra relación con el Señor? ¿Y con respecto a la iglesia local?
Y con respecto a los hermanos en Cristo, ¿qué es lo que nos hemos propuesto delante del Señor para este año? O quizás ese es un capítulo que hemos dejado en otro lado. Porque yo estoy seguro, hermanos y hermanas, de que todos sabemos cosas que deberían cambiar en nuestras vidas. Y todos sabemos cosas que tenemos que enfrentar y buscar solución delante del Señor. Y el comienzo de un nuevo año parece que nos anima a que tengamos propósitos también en esta dirección. La cuestión es, ¿queremos poner manos a la obra? ¿Queremos hacerlo? ¿Queremos empezar también a trabajar en una nueva dirección en nuestra vida para crecimiento espiritual, para bien de la obra del Señor? Bueno, pues el propósito que tiene esta reflexión es fijarnos en los medios que Dios nos ha dado para que este buen propósito se alcance en nuestras vidas. Y vamos a ver con la ayuda del Señor que hay cuatro medios que Dios pone a nuestra disposición para que los cambios se produzcan, para que no tengamos que permanecer igual. Vamos a ver si son capaces de... Ahí. ¿Se ven? ¿Serían capaces de adivinarlos así? Bueno, mira, 4. Y los vas a reconocer inmediatamente. En primer lugar, tenemos la palabra de Dios. Tenemos la Biblia. En segundo lugar, tenemos la oración. Ese medio que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él. En tercer lugar tenemos la comunión. Comunión con los hermanos. Comunión los unos con los otros. Y en cuarto lugar tenemos el trabajo en la obra del Señor. El trabajo en la obra del Señor. ¿Decepcionado? ¿Esperabas otra cosa? Yo sé que por ahí existen aquellos que te dicen estudia o aprende mientras duerme. Y entonces aquí tienes el método para que con poco esfuerzo pues logres aprender inglés o aprender el examen sin esfuerzo ninguno. Y a veces esperamos que también en la vida cristiana sea algo parecido. Un método en 3 pasos para sin esfuerzo convertirte en un cristiano espiritual. Eso es mentira. ¿Vale? Eso no existe. Y cuando escuchamos ese tipo de cosas podemos estar seguros que de una manera o de otra se trata de leche adulterada. Se trata de no buena enseñanza. Los medios que el Señor nos ha dejado para crecer son estos: la palabra, la oración, la comunión y la obra de Dios. Ahora, te quiero llamar la atención en 2 cosas. En primer lugar, lo hemos presentado así, como una especie de crucigrama, una cosa entrelazada uno con otro. ¿Y saben por qué? Porque no se pueden separar. No podemos decir, a mí me gusta más esto o me gusta más lo otro y me olvido de aquello. Me es más fácil orar y no leo la palabra. O me es más fácil leer la palabra y no oro. No, es un paquete que tenemos que trabajar. Es un paquete que debe de estar junto y que debemos vivir juntos. Todas estas cosas deben procurarse y buscarse en nuestras vidas. Pero antes de empezar de manera breve con cada una de ellas, tengo otra cosa que decirle. Y es que hay un peligro. Existe el peligro de que tú practiques todas estas cosas de una manera ordenada, muy disciplinada, y sin embargo tu vida cristiana no cambia y tu vida cristiana no crece. ¿Se puede dar? Pues sí, se puede dar. ¿Y saben por qué? Porque todavía falta un elemento que tiene que dar unidad a todo esto y que tiene que ver con la actitud del corazón. No estamos hablando, a ver si sale ahora. Ahí.
Exactamente, estamos hablando de la obediencia. La obediencia al Señor, no a los hombres, sino al Señor, tiene que estar presente en nuestras vidas. Y vamos a empezar hablando acerca de la obediencia, ¿vale? Pero solamente unos minutos, un poquito. Mire, la palabra obediencia, la que más se utiliza en el Nuevo Testamento, viene de una palabra griega que significa colocarnos debajo de lo que hemos oído. Oír y colocarnos debajo. ¿Se entiende, verdad? El sentido que tiene el concepto de obediencia. Pero miren, la obediencia de la cual estamos hablando no es de una obediencia legalista. Es decir, yo hago 1, hago 2, hago 3, hago 4 y ahora tengo que recibir 1, tengo que recibir 2, tengo que recibir 3 y tengo que recibir 4. Y entonces yo hago de mi vida cristiana una relación legalista, donde yo hago, Dios tiene que actuar, o yo hago y los hermanos tienen que hacer. No, ese no es el sentido que le estamos dando a la palabra obediencia, ni tampoco es lo que Dios está buscando de nosotros. Obediencia entendida como una disposición del corazón, como una disposición del corazón. Obediencia entendido como un espíritu dócil, un espíritu sumiso, un espíritu humilde delante de Dios. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros. Isaías capítulo 66 y el versículo 1. Isaías 66 y versículo 1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mira el versículo 2. Mi mano hizo todas las cosas y así todas las cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla a mi palabra. Qué palabras tan hermosas, ¿verdad? Miraré al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Esto no habla de legalismo, esto habla de una actitud de corazón, un corazón doblegado, un corazón humillado delante de Dios. Hablamos de obediencia, ¿en qué sentido? Pues en el mismo sentido que lo hace el autor de Proverbios. En Proverbios, en el capítulo 23 y verso 26, hay allí un padre que es figura de Dios, que le habla a su hijo, que en este caso puede ser cada uno de nosotros, y mira lo que le pide el padre al hijo, lo que nos pide Dios a nosotros. Y este es el principio de todas las cosas. Dice Proverbios 23, 26, dame, hijo mío, tu corazón. Así tenemos que empezar, con una entrega de todo nuestro ser al Señor, con una entrega de nuestra voluntad, de nuestros deseos, de nuestros pensamientos. Y esta entrega no es algo que ocurre una vez en la vida, porque efectivamente en el momento en que nos convertimos nos hemos entregado al Señor y le decimos: aquí estoy, Señor, sino que esta entrega tiene que ser un trabajo constante o presente a lo largo de la vida del creyente. Y en la medida en que renovamos esa entrega, no para salvación, pero sí para servicio, para crecimiento, podremos ir experimentando estos cambios. Y las cosas que el Señor usa para nuestro beneficio van a ir dando el fruto apetecido, el fruto para la gloria de Dios. Así que primeramente, hermanos, que haya en nosotros un deseo de entregar, poner nuestras vidas delante del Señor. Qué bueno es amanecer cada día y poder orar al Señor y decirle: Dios mío, pongo este día en tus manos, o me pongo yo en tus manos, o no yo, sino tú a través de mí. Bueno, pues hecha esta breve introducción, vamos ahora a mirar también de manera rápida
pues estos 4 medios que Dios utiliza para nuestro crecimiento y que nos pueden ayudar en esos cambios que nosotros queremos para nuestras vidas. Y en primer lugar tenemos la palabra de Dios. Y a mí me gusta esta frase. ¿De qué estamos hablando cuando decimos hay que leer la palabra de Dios? Pues estamos hablando de un tiempo diario, suficiente y constante para encontrarnos con la palabra de Dios. Es decir, un tiempo de calidad con la palabra de Dios. ¿Es bueno leer libros? Sí. ¿Es bueno leer libros cristianos? Buenos libros cristianos. Sí. Pero no pueden sustituir la palabra de Dios. No hace mucho había una conversación entre 2 personas. ¿Y tú qué estás leyendo ahora? Dice, no, sí, yo estoy leyendo la palabra. Sí, pero ¿qué estás leyendo? Estoy leyendo tal libro. ¿Cuál libro? El otro, no sé qué. No, eso no. Sabes mucho de libros, pero ¿qué estás leyendo de la Biblia? Para tu deleite, para tu crecimiento. Simplemente leer para que el Señor te hable a ti. No hablando de los libros, eso después. Bueno, pues, ¿qué estamos haciendo nosotros con la palabra de Dios? Estoy escuchando mensajes. Sí, bueno, pero ¿estás dedicando tiempo tú a leer la palabra de Dios? ¿Que es difícil? Pues sí. ¿Que es complicado? Pues sí. Porque el mundo en el que vivimos, generalmente para la mayoría, es un mundo tan acelerado y contiene tanto estrés y son tantas las cosas que se van acumulando que el tiempo para dedicarlo a leer la palabra y meditar en ella se va haciendo cada vez más corto, porque lo cedo en favor del trabajo, lo cedo en favor de las cosas de la casa, lo cedo en favor de atender a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, lo cedo en favor de los estudios, lo cedo en favor de ciertos compromisos que he ido adquiriendo, en favor de los amigos, y así el tiempo para dedicarlo al Señor y la palabra se nos va haciendo cada vez más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, hasta que prácticamente se nos queda en nada. ¿Esto qué significa? Pues que tenemos que ser valientes. Tenemos que ser valientes para mirar nuestras vidas delante del Señor y ordenar las prioridades. Las cosas malas y pecaminosas las tenemos que dejar. Eso no tiene discusión. Aquello que nos está haciendo pecar, tenemos que dejarlo. Pero hay otras cosas que a lo mejor no son malas en sí mismas. Y son buenas, o pueden ser buenas. Pero están ocupando tanto tiempo que al final estoy perdiendo en mi calidad espiritual, en mi vida espiritual. Y eso tengo que ordenarlo delante de Dios. Y si hay cosas que tengo que dejar, debo de ser valiente para que ese tiempo que necesito con Dios pueda ser una realidad en mi vida. Mira, Deuteronomio. Hay un versículo que a mí me llamó mucho la atención. Deuteronomio, capítulo 32. (32:46). Libro de Deuteronomio, capítulo 32 y versículo 46. Dice: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, es vuestra vida. Mira lo que le acabas de decir con respecto a las instrucciones, a la palabra de Dios. No es cosa vana, es vuestra vida. Y hermano, parece que de esto no nos hemos enterado. Y tratamos la palabra de Dios como cualquier cosa. Y todavía no hemos visto de que la palabra es nuestra vida. Que la palabra no es cualquier cosa, que no se puede sustituir por otras cosas. Necesitamos tiempo de encuentro con la palabra de Dios. Estudiarla, leerla no es poca cosa, es tiempo bien aprovechado
para cada uno de nosotros. Mateo capítulo 4 y versículo 4. Mateo capítulo 4 y versículo 4. Él respondió y dijo, este es el Señor Jesucristo y habla con Satanás, con el tentador. Respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué hermoso, son palabras de Jesús citando también el libro de Deuteronomio. No solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor está haciendo una comparación que es muy evidente y fácil de entenderla para todos. Para vivir necesitamos pan, necesitamos alimento. Pero ¿piensas que tu vida espiritual no necesita también alimento espiritual para crecer? Pues de la misma manera que tu cuerpo para estar sano necesita alimento, tu espíritu, tu alma para crecer sano o estar sana necesita del alimento de la palabra de Dios. Y esto es sí o sí. Alguien escribía, descuidar la lectura regular de la palabra de Dios es perjudicial para la salud del alma, así como descuidar el alimento físico es perjudicial para la salud de nuestro cuerpo. ¿Lo entendemos, verdad? Pues ahí tenemos un medio que el Señor nos ha dado para producir estos cambios en nuestras vidas. En segundo lugar, hablamos de la oración, otro instrumento verdaderamente poderoso que Dios ha dejado a nuestra disposición para producir cambios radicales en nuestras vidas cristianas. Pero, ¿qué es la oración? Bueno, pues tenemos multitud de definiciones, ¿verdad?, de lo que es la oración. Una, por ejemplo, de las más comunes es, orar es hablar con Dios. Y es verdad, orar es hablar con Dios. Pero es más que hablar con Dios. Porque a veces cuando decimos orar es hablar con Dios, yo estoy pensando en que me acerco y, a ver, es como mi relación con la administración o con la empresa. Quiero algo y relleno un documento y lo firmo y me ponen el sello y lo entrego en la administración. Entonces pensamos que la oración es ese documento que yo relleno, firmo, se lo doy a la administración y a ver qué pasa. Pero no. Orar es tener comunión, es tener relación, intimidad con Dios. Cuando yo oro no solamente pido, si tengo necesidad ¿a quién voy a pedir? Sino a mi Padre Celestial, es verdad. Pero cuando yo oro no solamente pido, cuando yo oro al Señor también le muestro mis luchas y le muestro mis tristezas y le hablo de lo que está pasando, de las crisis que están en mi vida. Y le hablo de los problemas que tengo con mis amigos o el problema que tengo con mi familia. O también le doy las gracias por las bendiciones. Y también le alabo. Y también le adoro. Y cuando todas estas cosas están presentes, yo estoy desarrollando una relación de intimidad con Dios por medio de la oración. Dios quiere tener comunión, relación estrecha con cada uno de nosotros. Y entonces no podemos descuidar la oración. Debe de estar presente en nuestras vidas. Alguien preguntaba, ¿y Dios no sabe todas las cosas? ¿Y Dios ya no sabe cómo yo me siento? ¿Y Dios no sabe lo que yo necesito? ¿Y Dios no sabe el problema que yo tengo? Entonces, ¿por qué voy a orar? Que tan importante es. Bueno, pues posiblemente hayan muchas respuestas a esta pregunta, pero yo te voy a poner tres razones por las cuales, a pesar de que Dios sabe, tú necesitas orar, o yo necesito orar.
En primer lugar, porque a través de la oración expresamos nuestra confianza en Dios. Cuando oramos y nos dirigimos a Él, estamos expresando verbalmente o con el corazón, con la mente, depende de cómo estemos orando, pero estamos expresando que tenemos necesidad de Él. Es más, cuando oramos se nos dice que lo hagamos con fe. Con fe no en el sentido de yo decreto, yo te pido y me tienes que dar. No, sino que con fe significa en la certeza de que Él nos está escuchando. En la certeza de que dependemos de Él y que Él obrará conforme a su voluntad. Entonces, cuando oramos, estamos experimentando, desarrollando la confianza en el Señor. Cada vez que yo oro, estoy expresando que dependo de Él. Y le estoy diciendo, te necesito en mi vida. Por lo tanto, Dios lo sabe, pero tú necesitas, o yo necesito, que la confianza y la dependencia de Dios crezca en mi vida. Y eso ocurre, entre otras cosas, a través de la oración. En segundo lugar, porque Dios quiere que le amemos y tengamos una relación de comunión con Él. Ya lo hemos expresado. Dios no quiere ser el funcionario de la administración al cual tú le haces la entrega de la solicitud o del papel. Dios quiere tener relación, comunión personal contigo. Él no es un extraño para ti o para nosotros, ni tampoco es un pariente lejano. Él ha venido a ser nuestro Padre, Él ha venido a ser nuestro Salvador. Dios es el creador de todo el universo. Dios es el legislador supremo. Dios es el juez que lleva nuestro caso. Pero también Él es el que nos ha justificado por medio de la fe en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos perdona. Él es el que nos salva. Él es, o el que nos ha salvado. Él es el que nos ha introducido dentro de su familia. Y Él es aquel que quiere tener relación personal, íntima con nosotros. Escribía alguien que la oración nos lleva a una comunión más honda con Dios y a Dios le encanta. Dios se deleita en nuestra comunión con Él. Dios se deleita cuando su pueblo se reúne delante de Dios y le alaba. Dios se deleita cuando el creyente aparta en su tiempo, en su corazón, para presentarse delante de Dios. Y en tercer lugar, pues por medio de la oración, Dios permite que nosotros, que somos pobres criaturas, participemos en actividades que tienen valor eterno. Es decir, a través de la oración, Dios nos hace útiles y permite que su reino crezca. Y tú y yo estamos participando en la proclamación y en la extensión del reino de Dios. Sí, a través de la oración. ¿Podemos influir en Dios? Pues no lo sé hasta qué punto. Pero desde luego sí que Dios se mueve en razón de tu oración, de mi oración y de la oración de su pueblo. Por eso es importante orar. Por ejemplo, Mateo capítulo 9 y verso 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y ahora les dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad al Señor, orad al Señor con este propósito. Efectivamente, Dios no va a dejar su obra sin hacer, de una o de otra manera. Pero lo que se está diciendo aquí es que esta respuesta, esta oración tiene respuesta, y que de una o de otra manera
Si oramos, el Señor va a responder. Por lo tanto, nos está haciendo partícipe del avance de su reino. Ora al Señor por su obra y con ello Dios va a obrar, Dios va a actuar. Bueno, pues hemos hablado de la importancia de la palabra de Dios, hemos hablado de la importancia de la oración y ahora hablamos de otro punto también muy interesante que a veces también descuidamos y es la comunión con los creyentes. No sé, ¿se ve bien la imagen? No, ¿verdad? Está muy clarita, creo yo. Vale, bueno, esa imagen que está ahí es de una portada de un libro, una novela que se llama Robinson Crusoe. ¿Vale? Yo hoy pregunto, y cuanto más joven es la gente, ni idea de esa novela, ni idea de quién es él. Yo me acuerdo cuando era jovencito, me la leía en la biblioteca del colegio, y si tenía dibujos, pues me encantaban los dibujos, y después vi alguna serie en dibujos animados en la tele y alguna película. Pero hoy en día, quizás se acuerdan más de la película de Tom Hanks, Náufrago, ¿vale? El señor que va en una avioneta, que tiene que llevar mercancía de un sitio a otro, tiene una avería y se ve obligado a aterrizar en una isla desierta y allí se pega no sé cuántos años hasta que al final es rescatado. Es la misma historia de Robinson Crusoe, pero Robinson iba en un barco de vela, ¿vale? Hasta que se hundió por una tormenta. Bueno, ¿por qué decimos esto? Lo he dicho en muchas ocasiones y, por ejemplo, cuando tenemos los cursos de bautismo, es algo que me gusta enfatizar. No sé hasta qué punto lo llegamos a entender, pero es algo importante. En el propósito de Dios no existen cristianos tipo náufrago, Tom Hanks, o no existen náufragos tipo Robinson Crusoe. Es decir, en la voluntad de Dios hay situaciones en las que Dios lo permite. Hay misioneros, hay personas que se convierten y están solas en un país hostil totalmente al Evangelio, etcétera, etcétera. Pero en el propósito de Dios no hay cristianos que van por libre. Y que yo me lo guiso y yo me lo como. Eso no existe en el propósito de Dios. De hecho, ¿qué es lo que ha sucedido cuando tú y yo nos hemos convertido al Señor? Bueno, pues lo que nos ha sucedido desde el momento en que nos hemos convertido es que Dios en ese momento nos ha incorporado a una familia compuesta por miles y miles y miles de creyentes alrededor del mundo, que es su iglesia. Nos ha incorporado a una familia compuesta por miles de creyentes a lo largo del mundo. Muchos ya están en la eternidad y ahora pertenecemos a esa familia que se llama la iglesia. Sucedió, es verdad, ya es así. Pero como consecuencia de que Dios nos ha introducido en esa gran familia que abarca mucho tiempo, en el presente, en el futuro y también en la eternidad, también es una realidad de que Dios, como expresión de que pertenecemos a la Iglesia Universal, nos ha introducido en lo que llamamos la iglesia local y nos ha introducido con ese pequeño grupo de creyentes para que también juntos con ellos podamos crecer y podamos desarrollarnos, para que haya adoración, oración y conocer mejor la palabra. Entonces, la iglesia local no es un accidente, ni la iglesia local es un fastidio, ni la iglesia local es un mal plan de Dios, es propósito de Dios y tiene, entre otras cosas, el beneficio de que nos ayuda a crecer. Por lo tanto, no menospreciemos la iglesia local donde el Señor nos ha colocado. Creo que esta historia la sabemos y la hemos leído muchas veces. ¿Qué es lo que le ocurre a la famosa Sabina del Hierro, se llama? Ese árbol que sale ahí, que está todo retorcido, que parece que se va a caer y está ahí, pero ahí mantenido. Y es un testimonio vivo de la fortaleza y demás, porque bueno, ante la intemperie el árbol ha crecido. ¿Pero por qué crece así? Porque está solo. Porque normalmente cuando un árbol está en medio de otros árboles,
Ese árbol que está ahí en medio crece protegido de los vientos, crece protegido de las tormentas, y ese árbol puede crecer de manera recta y de manera sana. El árbol retorcido y torcido sí es un ejemplo de resistencia y de todo lo que queramos, pero en la práctica su madera sirve para poco. Sin embargo, ese árbol que ha crecido en medio del bosque, generalmente sí es un árbol del cual se puede sacar provecho y se convierte en un árbol útil. ¿Te das cuenta lo importante que es entonces tener una familia sana, una familia espiritual, en medio de la cual crecemos, en medio de la cual aprendemos a relacionarnos, aprendemos a amarnos, aprendemos a respetar, a perdonar, aprendemos a respetar, y así miles de cosas que no podemos aprender mientras somos ese árbol que es solitario, que está sufriendo solo los embates del viento y que en la misericordia de Dios, Dios mantiene. Por lo tanto, no despreciemos la iglesia local. Es un medio, un instrumento de comunión que Dios nos ha dado para nuestro crecimiento. Y por último, la comunión con los creyentes. La comunión con los creyentes. Está muy relacionado con el punto que acabamos de decir, ¿verdad? Bueno, espera un momento, vamos aquí porque en el punto anterior me salté una cosa importante, ¿vale? Entonces, fuimos directamente, no menosprecies la iglesia local, eso es correcto. Pero hay otro punto que se me olvidó y que parece que no lo tengo apuntado en la pantalla, ¿vale? Busca fomentar amistades sanas entre los creyentes. Eso es un punto que se me había pasado en cuanto a la comunión cristiana. Pertenecemos a la iglesia local. Dentro de la iglesia local, busca fomentar amistades sanas entre los creyentes. Busca relacionarte con aquellos que te estimulen a seguir al Señor, que te animen a seguir al Señor, que te exhorten por amor para seguir al Señor, pero no con estos hermanos o hermanas que muchas veces viven más pendientes de los problemas y de los conflictos que no del Señor y del avance de la obra del Señor. Mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2. Hay dos versículos bonitos. 2 de Timoteo capítulo 2 y verso 22. Mira, 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Y ahora mira, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. 2:22 de 2 de Timoteo. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Esos son los hermanos y hermanas con las que debemos crecer. Salmo 122, versículo 1. Salmo 122 y versículo 1. Hay también una canción, un cántico que solemos cantar con esta letra, o por lo menos en su momento. 122:1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían. A veces vamos a encontrarnos con hermanos que nos desaniman. ¿Y para qué vas a ir a la reunión? Y para eso vas a ir a la reunión. Y bueno, yo no te digo que tengas que hacerle cruz y raya porque son tus hermanos. Y tenemos que amarlos. Y si tienen ese problema, tenemos que orar por ellos. Pero tú puedes ser la persona que le diga a ese hermano desanimado, vamos a la casa de Dios. Y tú puedes ser bendición para ese hermano o esa hermana al mostrarte con una actitud diferente y tratar de ayudarla, ser ese amigo o esa amiga
en Cristo, que a pesar del desánimo o a pesar de las circunstancias, las dificultades, extiende su mano para atraer y para acercar al Señor y no para alejar. Y ese es un buen propósito para este año, ¿verdad? Ser de esta clase de hombres y mujeres, esta clase de creyentes, aquellos que son leales en el Señor y que estimulan y que ayudan y que tienen corazón para llevar al Señor también a los hermanos necesitados. Bueno, seguimos, porque nos queda el último punto, ahora sí. Ya estamos en hora. Otro tema muy relacionado con el anterior es la comunión con los creyentes. Otro punto que el Señor nos ha dejado para estimularnos, comunión con otros creyentes, paralelo a la vida de la Iglesia. No, espérate, a ver, este es el que acabamos de ver. Claro, era el segundo punto y yo no lo pasé. Vale, ya lo hemos desarrollado. Ocupados en la obra del Señor. Este es el cuarto punto, sí. Ocupados en la obra del Señor. La palabra, la oración, la comunión y por último el trabajo en la obra del Señor. Y aquí hay un versículo relevante, importante, que a veces lo pasamos por alto. Lo hemos leído muchas veces, pero no nos damos cuenta de lo importante que es. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No os dejarán estar ociosos y sin fruto. Pero es que la congregación a la que yo pertenezco es más bien pequeñita. Y allí no hay muchas cosas que hacer. Y las cosas que a mí me gustan hacer, ya las está haciendo otro. Así que tú me dices, sí, para crecer y que el Señor te bendiga y te desarrolle y demás, yo quiero cambiar y quiero... Pero es que no hay muchas cosas que hacer en mi iglesia. Ya está lo más importante, ya está hecho, ya está ocupado, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me queda es venir, procurar ser fiel, especialmente los domingos por la mañana, vengo, me siento y aprovecho el tiempo y ya está, ¿vale? Porque no hay mucho que hacer en mi congregación. Segura. Mire, yo sé, hermanos, de que, por ejemplo, nosotros no tenemos un comité de actividades sociales que se dedique a organizar actividades sociales dentro de la iglesia. Pero sí que hay muchas pequeñas actividades y muchas pequeñas cosas sin necesidad de un comité que se pueden hacer, que se pueden organizar o que se pueden fomentar en la vida de la iglesia con el fin de fomentar la comunión con los hermanos, fomentar los valores cristianos e incluso pequeñas acciones que tienen que ver con la evangelización. Entonces no hay que esperar a tener un comité, hay simplemente tener la carga, ver una necesidad y con la ayuda del Señor, pues decir, oye, voy a ver si puedo trabajar o puedo hacer en esta área. No hay un comité de visita. Entonces tú vas a este sitio, tú vas al otro, cuáles son las personas, pero es necesario que haya un comité de visita para que los hermanos se visiten unos a otros, especialmente cuando sabemos que hay personas, hermanos que son mayores, hermanos que están enfermos, hermanos que a lo mejor están fríos en la fe o que están pasando por alguna lucha o por alguna situación. Es cosa de los ancianos
pero los ancianos no pueden hacerlo todo y a veces están desbordados. Pero si tú tienes carga en tu corazón por un hermano o por una hermana, ¿qué impide ponerte de acuerdo con otro y poder hacer una visita para traer consuelo, ayuda o orar? ¿No es acaso eso también hacer la obra del Señor? No tenemos un comité de oración y entonces se reúnen, van, deciden qué cosas hay que orar, etcétera, etcétera. Pero de la misma manera que hemos dicho esto, ¿acaso no sabemos de hermanos y hermanas que están luchando y que tienen conflicto espiritual? ¿Qué nos impide quedar con otro hermano o con otra hermana, según si es preferible, ¿verdad?, sean dos hermanas o sean dos hermanos? Pero ¿qué nos impide quedar con ellos para tener 15 minutos en un parque y orar por la iglesia o orar por fulanito o menganito y la situación que están pasando? ¿Y qué le impide a dos padres de familia o madres de familia reunirse para orar por sus hijos que son pequeños? ¿Necesitamos que haya un comité que nos diga lo que tienes que hacer? ¿O simplemente sentir la necesidad en nuestros corazones que pone el Señor? El versículo que iba a salir aquí es este, ¿eh? Tampoco tenemos un comité de evangelización, ni un comité de música, coros y danza. Entre comillas lo digo, ¿verdad? No tenemos nada de eso. Pero ¿quién nos impide, como están haciendo algunos hermanos, poder salir a repartir tratados y poder quedar con otros para salir a testificar y a hablar con la gente? ¿Y qué te impide o qué te amarra que puedas quedar con otros hermanos para cantar en la calle? O visitar a alguien y tener un tiempo de discipulado con esa persona para llevarlos a Cristo. Entonces, realmente, hermanos, no hay nada que hacer en la obra del Señor. Se limita todo a las 4 cosas que son más visibles y que se realizan dentro de una iglesia local. O el Señor abre una cantidad de puertas inmensas, pero quizás falta en nosotros la sensibilidad y la disposición del corazón para verla y para responder al llamamiento del Señor. No se trata con todo esto de lanzarnos así a ciega, me viene una idea y la tenemos que hacer y todo el mundo tiene que entrar por el aro con mi idea. No, no. Si viene algo, es bueno primeramente ponerlo delante del Señor y es bueno orar al Señor por esa cosa o ese peso que yo tengo. Y es bueno comentarlo también con los ancianos. ¿Por qué? Pues porque al final somos una familia. Entonces lo que yo haga de una o de otra manera indirectamente va a afectar al resto de la iglesia. Entonces sí es bueno que haya oración y es bueno que haya conocimiento, especialmente por parte de los ancianos. Pero el deseo va a ser que actuemos y el deseo va a ser que respondamos al llamado del Señor y que no nos quedemos quietos. Y de esta manera iremos viendo cómo la obra del Señor va avanzando. Una cosa, ya hemos terminado prácticamente, una cosa. Cuando tú actúas de esta manera, viendo necesidades, actuando con el deseo, tú vas a descubrir algo que hasta este momento a lo mejor era un misterio para ti. ¿Sabes qué es lo que vas a descubrir? El don que Dios te ha dado. El don que Dios te ha dado no se descubre sentado en una silla, sino respondiendo a las necesidades conforme el Señor va poniendo en nuestros corazones. Y entonces vemos cómo Dios, porque a lo mejor hoy trabajo aquí, hoy hago esto, mañana hago lo otro, pero al final el Señor me termina indicando, mira, por aquí, especialmente por aquí te quiero, este es el don que yo estoy desarrollando o te he dado. Vale, pues terminamos porque se nos fue la hora. Año nuevo, vida nueva, ¿vale? Bueno, pues con el Señor también vamos a procurar que también sea un tiempo nuevo
y un tiempo de gozo y de servicio al Señor y de dejar situaciones pasadas para enfrentar nuevas en el deseo de servir al Señor. Y 4 herramientas que Dios nos ha dejado: la palabra, la oración, la comunión y la solicitud en el trabajo, en la obra del Señor. Y junto con ellos, la obediencia. Una actitud adecuada de corazón. Acuérdate, es la actitud de corazón, el espíritu humilde y dócil delante de Dios, no el legalismo. Y entonces estas cosas son poderosas para transformar primero tu vida y para transformar también la vida de una iglesia y, por qué no decir, que también la vida de una ciudad o la vida de un país. Pues que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y que nos ayude, ¿verdad?, a poder vivir de manera renovada y nueva como Él nos ha hecho, pues somos nueva criatura, y también aprovechando, teniendo en mente este año nuevo que el Señor nos ha dado. Que el Señor nos bendiga. Amén.